Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, la imagen nos muestra, la imagen que está detrás de mí, nos muestra a un hombre que está haciendo oración, está como meditando, pensando. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada vez que se nos plantean estas preguntas. ¿Existe vida eterna? ¿Existe condenación? ¿Salvación? Lo que nos dice la Sagrada Escritura respecto a la condenación y salvación, ¿cómo se debe entender? ¿Nos hablan de salvación? ¿Nos hablan de condenación? Si nos hablan de salvación, tenemos que desconocer que también nos hablan de condenación. ¿Cómo interpretar y entender todo esto a la luz de lo que nos enseña la Iglesia, a la luz del mensaje evangélico, de la buena noticia? Uno se pone a pensar en la cantidad de mal que hay en el mundo y la cantidad de maldad que hay en algunos corazones, que uno dice, bien, la misericordia de Dios está allí para estos hombres y mujeres que han hecho tanto daño a lo largo de la historia, de una manera pero profunda. No estoy hablando de un pecadillo por allí, una debilidad por allí, no sé, hay personas que definitivamente se dedicaron a obrar el mal. Y el mal que hicieron lo hicieron muy bien. Y el bien que pudieron hacer lo hicieron muy mal. ¿Existen este tipo de personas? Pues simplemente observar la historia de la humanidad y uno llega a darse cuenta que sí hubo personas y hay personas y seguramente habrá personas que son verdaderamente crueles, inhumanas y malas. Así como efectivamente hay personas buenas y santas. Sí es cierto que en nuestro corazón puede haber trigo y cizaña, pero no podemos desconocer que hay corazones donde el trigo es muy escaso y la cizaña prácticamente sobra. Desconocer estos hechos, desconocer estas realidades y estas personalidades de algunos hombres y mujeres, es desconocer de alguna manera la historia de la humanidad. Por ejemplo, uno se pone a pensar en un Nerón o se pone uno a pensar en un Calígula o se pone a pensar en algunos miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Algunos papas, algunos fundadores de congregaciones religiosas muy conocidas y afamadas, y llega uno a conocer a estos fundadores y uno se asombra. Aquí estoy simplemente dando qué pensar, no estoy haciendo ningún juicio condenatorio, sino mostrando una realidad objetiva. Llega uno a mirar, por ejemplo, personas como Hitler, como Mussolini, como Stalin, como todos los subalternos de Hitler, coroneles, tenientes, capitanes, todos aquellos miembros de la Gestapo, de la SS, todas estas personas que hicieron verdaderamente un mal, pero profundo. Pensamos también en aquellos, porque es necesario tocar aquí realidades. Por ejemplo, sacerdotes pedofílicos, depredadores homosexuales que dañaron psicologías, dañaron a niños, familias. Eso obviamente salpicó a la comunidad eclesial,
al pueblo católico, porque los pecados tienen consecuencias comunitarias. Todo esto que estoy contando acá, pues unos dirán, bueno, pero al fin y al cabo Dios en última medida pues es el que juzga y es el que sabrá en su misericordia juzgar o condenar a estas personas, cosa que es cierta. Dios es el único juez y Dios juzga con justicia. La cuestión es esta, ¿el juicio qué es? Eso ya nos da puntos de partida para decir entonces que se va a juzgar acciones concretas. Cada uno será juzgado por las obras que haya hecho, dice la Sagrada Escritura. En el día de ayer, miércoles 17 de marzo del año 2021, año en curso, se proclamó como evangelio un extracto del evangelista San Juan en su capítulo 5, versos 17 al 30. Y me llama la atención, digamos pues que los últimos 3 párrafos, los últimos 3 versículos más bien, dice así: y además le ha dado autoridad para llevar a cabo el juicio, porque es hijo de hombre. No se asombren de esto. Llegará la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. Los que obraron el bien resucitarán para la vida, pero los que obraron el mal irán a la condenación. Creo que este texto, unido a otro que nos dice que todos aquellos que creen o que creen, ellos se salvarán, y los que no creen, ellos no se condenarán. Porque prefiriendo o conociendo la luz, prefirieron las obras de tiniebla. Entonces, aquí hay algo que hay que decirle a las personas, a los hermanos. ¿Qué es lo que la iglesia enseña? ¿Qué es lo que la iglesia predica? La iglesia predica que hay un juicio. De hecho, nosotros en el credo decimos que vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo, eso decimos en el credo. Entonces, ese vendrá a juzgar, ¿qué implica? Todos serán salvados. Eso no dice el credo. El credo no dice, y entonces el Señor vendrá aquí a decirnos que todos irán al cielo. No, vendrá a juzgar. Va a haber un juicio. ¿Y qué es lo que se hace en un juicio? Pues mirar si hay culpable o no culpable. Si hay causa para condenación o para exoneración. Pero nuestro juez no es un juez humano. No juzga con categorías humanas. Juzga con un juicio de amor y de misericordia. Pero juzga. Y esto es lo que hace que uno, al saber eso, eso es lo que hace que uno piense mucho en toda la enseñanza de la Iglesia Católica. Se nos dice ahora que todos nos encontraremos allá arriba, que los malos bien malos se difuminan y desaparecen, cosa que yo no sé dónde está eso, porque esa no es doctrina católica. La enseñanza no se debe inventar, la enseñanza tiene que salir de algún lado. Pues la enseñanza sale de la tradición de la Sagrada Escritura, que el magisterio asume, recibe, custodia y cuida para que esa enseñanza no se cambie, no se desvirtúe, no se dañe. Entonces, cuando dice aquí este texto, no se asombren de esto, dice, no se asombren. Llega la hora en que
todos los que estén en los sepulcros oirán mi voz. ¿Quiénes son los que están en los sepulcros? Los muertos. Los que obraron el bien resucitarán, ¿ven? Resucitarán, estaban muertos y resucitarán para la vida. O sea, ¿para qué vida? No es esta vida, porque ya estaban muertos. ¿Para qué vida? Para la vida eterna. Pero los que obraron el mal irán a la condenación. O sea que en buen resumen así rápido, hay vida eterna para condenación y para salvación. Uno se pregunta qué fue la vida de Hitler, qué fue la vida de Pablo Escobar, qué fue la vida de un Calígula o de un Nerón, qué fue la vida de tanto sacerdote pedofílico que hizo tanto daño a tantas familias y que nunca se confesó y que murió así. Creo que no podemos ser ingenuos y tampoco podemos tener un corazón pues necesariamente de maldad, sino de sentido común, porque yo digo, algo habrá pasado con esta gente. Algo habrá pasado con esta gente. Los que obraron el mal. Porque si el que obra mal y no se arrepiente, sino que simplemente le importó muy poco Dios y por eso hizo lo que hizo de malo, esa persona no puede recibir el mismo premio que aquel que se esforzó por tener una vida santa. Porque entonces la justicia no existiría. La misericordia entonces tampoco. Y la verdad entonces tampoco. Porque si un hombre se esforzó por obrar siempre el bien, y en sus caídas y levantadas siempre trató de ser obediente a Dios, y hacía oración, y lloraba su pecado, pero siempre buscaba hacer el bien a él y a sus seres queridos o a las personas que estaban en su entorno. Esa persona que se confiesa porque sabe que tiene pecado, pero confía en la misericordia de Dios y por eso se confiesa. Y un corazón contrito y humillado, tú, Señor, jamás lo desprecias. Y hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por mil justos. Entonces, atendiendo a esa palabra, pues esa persona busca hacer el bien, ser coherente con lo que cree, ser un cristiano católico coherente. Esa persona creo que no va a recibir el mismo premio que aquel que no le importó nada a Dios, conociéndolo, porque conociendo a aquel que da la luz o que es la luz del mundo, prefirió las obras de tiniebla. Eso lo dice la Sagrada Escritura. Eso lo decía el, el Evangelio que se proclamó el domingo pasado. Creo, queridos hermanos, que este texto que acabamos de compartir, este de San Juan capítulo 5, versos 17 al 30, que el Señor va a venir por los vivos y los muertos y por los muertos, y que los que obraron el bien tendrán la vida y los que no tendrán la condenación. Ahora la realidad del demonio que actúa, que opera, que se mueve, no la podemos descartar. Creo que no es honesto enseñar la misericordia de Dios y desatender que hay maldad y que hay libertad en la persona humana para escoger las obras de tiniebla. Y hoy en día hay muchas personas que han decidido obrar las obras de tiniebla, descartan a Jesús y hacen mucho, mucho, mucho daño. ¿Qué es lo que hace uno? Simplemente orar
por la conversión y el cambio de vida de estas personas. Porque si todos vamos a ir para el cielo, pues el Señor no diría conviértanse, sino diría sigan su vida, traten de vivir lo mejor que puedan. No hay necesidad de convertirse porque yo los amo como son. Independientemente de lo que hagan, yo los voy a amar porque yo solamente soy amor. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo, conviértanse y crean en el Evangelio. Pues creer en el Evangelio es creer en esta palabra que nos dice que habrá condenación y habrá vida eterna. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 17 al 30. Eso, crean en el Evangelio, es creer en esta palabra, eso es el evangelista San Juan. Y conviértanse. Es decir, que yo necesito cambiar de vida y quiero cambiar de vida. Y el Señor me está ofreciendo esa oportunidad. Nosotros tenemos que analizar con detenimiento esto y tal vez tomarnos un buen tiempo y tomando esa postura de este hombre que está en esta imagen detrás de mí. Tenemos que orar mucho porque la maldad es mucha también. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.